En el siguiente ejercicio nos dan un triángulo ABC y nos dicen que este triángulo es un triángulo rectángulo en C. Y nos piden calcular el área y el perímetro de este triángulo. Repito, sabiendo que es un triángulo rectángulo, quiere decir que el ángulo que se forma con el lado BC y el lado AC es de 90 grados. Y me dicen que los lados están en función de una variable, no me dan los valores. Me dicen que el lado AB es x más 3, o sea, un valor más 3 unidades. El lado BC es x más 1 y el lado AC es x menos 1. Y debemos entonces buscar, repito, el área y el perímetro. Pero para esto necesitamos saber quién es x. Si calculamos quién es x, entonces sustituimos aquí el valor de la x, nos haría un número aquí, un número aquí, un número aquí, valores, y tendríamos las medidas de los tres lados del triángulo. Y entonces podríamos calcular en ese sentido el área y el perímetro. Vamos a escribir aquí lo que queremos. Primeramente, queremos buscar el perímetro de este triángulo. Si este triángulo es un triángulo, en este caso, rectángulo, tengo aquí entonces la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo 90, y sus dos catetos. Y el perímetro de una figura geométrica es la suma de todos sus lados. Entonces sería la suma del lado AB, o sea, el valor de la medida del lado AB, más el lado AC, más el lado BC. O sea, si yo calculo las medidas de los tres lados, entonces tendríamos el valor del perímetro de este triángulo. Y el área del triángulo, recuerden que el área de un triángulo es un medio de la base por altura. Al ser un triángulo rectángulo, entonces BC es la altura y AC sería, BC sería la base o la altura y aquí sería la altura base. Se puede invertir, o sea, serían los dos lados perpendiculares, base por altura, o esta puede ser la base, esta es la altura, pero sería el producto de los dos que son perpendiculares. Sería entonces el producto de su base, vamos a decir que sería BC, por la altura, que sería AC, sobre 2. Serían las fórmulas. Perímetro, la suma de sus tres lados, y el área, el producto de su base por altura sobre 2. Entonces debemos buscar los valores de los lados, cuánto miden, en este caso, centímetros o unidades, lo que mide cada uno de los lados. Pero como dicen que el triángulo es rectángulo, tengo algunas propiedades, algunos teoremas del triángulo rectángulo. Y precisamente podemos aplicar aquí un teorema muy conocido, que es el teorema de Pitágoras, porque lo pondríamos en función de los tres lados del triángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. En este caso, tenemos que la hipotenusa de este triángulo es el lado que se opone al ángulo de 90 grados, que sería en este caso el lado B. O sea, en el triángulo, vamos a escribirlo aquí, en el triángulo ABC, que es precisamente rectángulo en el punto de contacto donde están los lados perpendiculares en C. Se cumple el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que sería el lado AB al cuadrado, va a ser igual a BC al cuadrado más AC al cuadrado. Vamos a repetir. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo 90 grados, es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. No conocemos la medida, pero la tenemos en función de la variable x. Vamos a intuir. ¿Quién sería AB? AB sería x más 3. Nos quedaría por aquí. X más 3 elevado al cuadrado. Igual. BC me dicen que es x más 1. X más 1 elevado al cuadrado. Y AC me dicen que es x menos 1. X menos 1 elevado al cuadrado. Hemos puesto entonces el teorema de Pitágoras en función de sus tres lados y en este caso con la variable x. Aquí nos ha quedado 3 cuadrados. Vamos a desarrollarlo. Recordamos que un cuadrado, un binomio de cuadrados se desarrolla como el cuadrado del primero, más o menos, depende del signo, el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuando es más 2ab, y cuando es menos, es menos 2ab. Entonces, x más 3 al cuadrado sería el cuadrado del primero, que sería x2, más, porque es positivo, el duplo del producto de los dos, x por 3, 3x, por el duplo serían 6x, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de 3 sería 9. Este sería el desarrollo de x más 3 al cuadrado. Aquí lo mismo, cuadrado del primero
sería x2, aquí es más, x por 1, x por 2, que es el duplo, 2x más el cuadrado de 1, que sería 1, más, y en este hay un menos, sería entonces cuadrado del primero, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. La única diferencia entre este y este es que aquí es más y este es menos, porque aquí es más y aquí es menos. Y entonces aquí podríamos hacer lo siguiente, tengo una ecuación de segundo grado porque está con respecto a la variable x que está al cuadrado. Vamos a comenzar a resolverla. Aquí vemos que a la derecha aparece 2x positivo y 2x negativo. Podríamos cancelar estos dos valores que están aquí. Una x a la izquierda con una x a la derecha, las que están al cuadrado, esta con esta, porque si transponemos pasaría negativo y se van a reducir. Entonces, como la ecuación me queda con respecto al segundo grado, vamos a dejar la variable x2 aquí, 1 más 1 me daría 2. Estos dos términos vamos a sumarle y restarle a ambos miembros. 6x, vamos a restarles, va a pasar para acá 6x, y el 9 sería menos 9. Y no dejamos nada y volvamos a hacer. Es decir, transponer el 6x negativo y el 9 negativo. Es decir, sumarle menos 6x a la izquierda y a la derecha, y menos 9 a la derecha y a la izquierda, y así me dará esta operación. Y aquí podemos entonces efectuar la operación, porque aquí hay términos semejantes. Me quedaría menos 6x, 2 menos 9 me daría menos 7. Y me quedaría una ecuación de segundo grado de la forma x2 más px más q. Y podemos intentar factorizarla en el caso que exista la factorización. Si no, acudimos a la fórmula general de la ecuación de segundo grado. En este caso, vamos a descomponerlo. El x2 podemos escribirlo como x por x. Signo de medio menos, y menos con menos me daría más. Uno con más y uno con menos. Y recordamos, buscar dos números que multiplicado den el término independiente, que es 7, y como son signos diferentes, restamos menos 6. Tendría que ser el 1 y el 7. 7 por 1 es 7, y 7 menos 1 sería 6. Y en este caso se coloca siempre el que tiene mayor valor absoluto en el primer paréntesis. Vamos a revisar. Menos 7 por más 1 daría menos 7. Y menos 7 más 1, como son signos diferentes, se resta daría menos 6. Es correcto. Y recordamos el teorema que si un producto igual a 0, entonces puede ocurrir que el primer factor, que es x, en este caso menos 7, puede ser igual a 0. O el segundo factor, que es x más 1, igual a 0. O sea, si un producto es 0, cualquiera de los dos factores puede ser 0. Despejamos aquí y nos quedaría x igual a 7 o x igual a menos 1. Y hemos obtenido dos valores posibles, respuestas para esta ecuación. Pero recuerden que la x está en dependencia del valor de la longitud de los lados. ¿Y qué va a pasar? Que en un triángulo, como son medidas de longitudes, no pueden dar negativo. O sea, los lados no pueden dar negativo. Si equivale, en este caso, menos 1, ¿qué pasaría aquí? Si equivale menos 1 más 3, esto daría 2. No hay problema. Menos 1 más 1, ¿qué pasaría? Sería 0. Le pregunto, ¿un lado puede ser 0? No puede ser 0. Menos 1 daría menos 2, no puede dar negativo. Quiere decir que con menos 1, este lado me daría negativo y este 0. Eso es falso porque medidas de segmento no pueden ser ni negativos ni 0. Entonces este valor es falso. Este valor no corresponde para las medidas de lados de un triángulo. Sí para la ecuación, pero no con respecto a el triángulo. Entonces el valor, la solución, sería en este caso el valor 7. 7 es el valor que soluciona la ecuación y también soluciona el triángulo, porque es positivo. Con 7 esto daría positivo, esto da positivo y esto da positivo. Si x vale 7, entonces vamos a ver, nos quedaría AB, ¿quién sería? Sería x más 3. Bueno, si x vale 7, 7 más 3, AB me daría 10. ¿Quién sería BC? BC, por datos, nos dicen que es x más 1. Entonces, 7 más 1 me daría 8. Y en el caso del otro lado, que es AC, sería x menos 1. X menos 1. 7 menos 1 me daría C. Que si los lados van a medir, este lado, que es la hipotenusa, mide 10. Este lado va a medir 8, que sería 7 más 1. Y este lado va a medir 6. Y aquí tendríamos entonces los tres valores de los lados del triángulo. Y con esto ya entonces podemos dar respuesta al ejercicio. El perímetro del triángulo es la suma de sus tres lados. Sería AB, que es 10, AC, que es 6, y BC, que es 8.
y el perímetro, que es la suma de todos sus lados, daría en este caso 24. Vamos a escribir 24 unidades. Pueden ser centímetros, decímetros, etc. 24 unidades, que es la suma de 10 más 8 más 6. Y el área, entonces, aplicando la fórmula, el área del triángulo, que sería base por altura sobre 2, la base es BC. BC es 8. 8 por, y AC, que es la altura, sería 6. En este caso me daría área del triángulo, 8 por 6 daría 48 sobre 2, y esto me daría 24. Pero como es área, esto es 24 unidades cuadradas, que sería la diferencia entre el perímetro y el área. En este caso, el perímetro y el área son iguales en cantidad de valor, pero el perímetro es lineal porque son unidades, que es la suma de estos tres lados, y el área es la porción de plano que está comprendida entre los tres lados del triángulo. Espero hayan entendido el ejercicio. Como siempre digo, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.